Yo soy Yasmín Ramírez Acuña, soy actriz, cantante, activista en derechos humanos. Yo me llamo Blanca Aslae López. Voy a contarle la historia de mi vida y la historia de esta escuela. La violencia para mí empezó desde que tuve razón de que era mujercita y que eso era una condición desfavorable para mí. Desde que me quitaban mis juguetes y tenía que ir a recogerlos en el baño donde algunos de mis familiares abusaron de mí desde que era pequeña. Yo me casé a los 13 años porque mi mamá quedó viuda y se volvió a casar y entonces comenzó el sufrimiento para nosotros con mi padrastro. Nosotros vivíamos con la abuelita. Estando en eso, el que fue mi esposo me ayudaba con el arriendo, con la comida y todo eso. Entonces mi mamá arreglaron y me casaron con él. Donde las niñas tenemos que ser como la Virgen y donde Dios solo quiere a las niñas puras y castas, y yo entendí que yo desde muy pequeña no era ni pura ni casta y pensaba que era mi culpa. Bajo la aparición de la propiedad privada, de empezar a agruparse, las mujeres empezaron a ser parte de esos objetos y esas propiedades privadas de los hombres, ¿sí? Y si tú lo comparas con objetos, las mujeres empezaron a ser destinadas para poderse mover en torno a lo que su dueño quería. Pues siendo yo una niña de 13 años no sabía muy bien qué era el matrimonio, no sabía cómo se criaban los hijos, que embarazada, y pues no sabía ni lavar, ni planchar, ni cocinar, y tocaba almidonar camisa y todo. Entonces él me enseñaba, pero él no me enseñaba decentemente, ni amorosamente, sino me daba correa, o me tiraba las ollas con agua caliente si no lavaba bien las papas. Y a la única persona que le conté lo que me había sucedido lo aprovechó también para de alguna manera hacerme sentir que yo no valía nada. Cada vez que se pudo hablar de esto y cada vez que lo mencionó en las discusiones, yo me arrepentí de habérselo contado. Pero de todas maneras sentía que todo lo que me pasaba me lo merecía, que si habían abusado de mí era por algo que yo seguramente lo había provocado. Estoy hablando a los 5 años. Hubo un momento exacto en donde las mujeres, después de estar agrupadas en comunidades de mujeres con fines para sí mismas en su comunidad, empezaron a dividirse y a tener miedo, ¿sí? Y de alguna manera a mostrar inseguridades frente a las decisiones y frente a los asuntos de su propia comunidad. Tomaba mucho, demasiado tomaba. Y eso fue lo que los llevó a ser irresponsable y muy guache. Cuando empezamos a tener nuestros hijos y cuando era necesario repartir los roles y compartir las responsabilidades de la casa, yo empecé a sentir una carga muy pesada sobre mí. Tenía que cuidar los niños, mantener la casa arreglada, producir económicamente, ser la mujer exitosa, y ninguna de las dos la hacía bien, ni completa, ni a conciencia. El sistema patriarcal ha designado para las mujeres unos roles específicos de ser madres, de ser esposas, de ser hijas, de ser hermanas, de ser cuidadoras, unos roles que están siempre en razón para las otras personas. Las despojan de su ser para sí mismas y las colocan siempre en función de otros. Y había otra persona que compartía conmigo la vida, que esperaba que yo fuera absolutamente 10 en todo, pero que no aportaba nada. Es decir, además económicamente me tocaba a mí también poner la mitad de todo. Y a mí me tocaba trabajar para pagarles el estudio, para todo. Así estuviera mi esposo, pues a él no le importaba nada. Después de un tiempo, cuando por fin pude llevar a amigos y amigas a mi casa, fui maltratada porque, según él, yo llevaba amantes a mi casa delante de mis hijos y de hecho llamaba a mis papás, llamaba a mis cuñados, a los amigos comunes y les decía que yo metía amantes a la casa. Cuando yo estaba casada pues no tenía muchas amigas, o si tenía amigas eso era para problemas porque resultaban muy más amigas de él que de mías y se venían los problemas. Me echaba de la casa delante de mis hijos, su mamá es una vagabunda, su mamá está loca. Me tenía que ir yo a vivir con mis papás 8 o 15 días hasta que el Señor me perdonara y regresara a las condiciones que Él quisiera. Estos círculos anulan las posibilidades de cuestionarse y de pensarse en otras formas
a futuro de cómo puede ser su vida como profesional, de cómo puede ser su vida como mujer, de si ella quiere viajar, de si ella quiere conocer otros espacios, de si ella quiere participar en otros lugares. Para uno que tiene 12 o 13 o 15 años, pues levantar un niño es muy tremendo. Y tenerlos de seguidos también, pues no puede ser una madre ordenada, sin tener quien le ayude. En medio de la violencia, usted sabe, pues es terrible. Los niños estaban medio cuidados, mi vida personal y lo que pasaba dentro de mí estaba ahí a medio hacer, la casa siempre estaba a medio arreglar. Son mujeres que cuando ya están grandes tienen dificultades para socializar, son personas que sí efectivamente son víctimas de violencia, tienen ciertas dificultades para tomar decisiones, para poder abrirse a redes sociales. Desde el año 1981, precisamente en esta ciudad de Bogotá, el movimiento feminista latinoamericano propuso que hubiera un día que sirviera para visibilizar las graves consecuencias que estaba teniendo la violencia contra las mujeres, no solo contra las propias mujeres, sino contra toda la sociedad. Virginia, México. Rosario, de Perú. Elda, de Argentina. Marta, Colombia. Margarita, Colombia. Antonia, República Dominicana. Se aprobó escoger la fecha del 25 de noviembre como fecha para esos fines, para que sirviera para crear esa conciencia, para visibilizar un problema que hasta ese momento era tabú. Y la propuesta vino de la Delegación de Mujeres Dominicanas, porque el 25 de noviembre fueron asesinadas las hermanas Patria Minerva y María Teresa Mirabal por la dictadura de Trujillo. La fecha luego fue aprobada entonces por Naciones Unidas en el 1999, en una resolución que fue votada a unanimidad para que se conmemorara a nivel mundial y se utilizara esta fecha. De modo que el ejemplo de Patria Minerva y María Teresa Mirabal, que ya se había ido, digamos, diseminando por el mundo, extendiendo, con esa declaración de Naciones Unidas, pues se hizo universal. Recuerdo al niño mayor que me dijo: mamá, tranquila, a mí me da muy duro que no estés con mi papá, pero es que yo hacía muchos años no sabía lo que era verte sonreír. Si estás bien así, tranquila, yo te apoyo. La última pelea que tuvimos fue muy tremenda. Entonces se metió mi hija y mi esposo la tiró de ese segundo piso al primer piso y se le paró encima con una tabla. Una noche, durante una pelea muy violenta, me di cuenta que mis hijos se habían ido a dormir llorando después de ver todo lo que había pasado. Yo estaba golpeada, medio desnuda, había estado huyendo de él por la calle. Esperé que llegara la madrugada y cuando los vi dormiditos con las lágrimas secas, me puse a pensar si estaría dispuesta a recoger a mi hija en esas condiciones. Me puse a pensar si todo ese amor que yo sentía por él valía la pena como para enseñarle a mis hijos que el amor era eso. Y si estaría dispuesta a aceptar que mis hijos maltrataran a una mujer igual. ¿Qué cara podría darle yo a una mujer maltratada por uno de mis hijos? Entonces, claro, yo ya reaccioné algo con un miedo y todo eso, y ya todos se reunieron y dijeron, bueno, hasta aquí nos aguantamos esta violencia y todo eso. Escoja mi mamá entre nosotros o su esposo. Eleno Pérez es su papá. El proceso para que las mujeres puedan salir de los círculos de violencia y empezar a andar tranquilas, libremente y seguras,
No es solo, por lo general está acompañado de una red que la apoyó y que de alguna manera también permitió en ella, eso sí lo hace ella de manera muy individual y muy personal, cuestionarse este tipo de situaciones en su vida y desear otro tipo de futuro para sí misma. Recuerdo que tenía 1.000 pesos en el bolsillo y mientras ellos estaban dormidos me despedí, les di un beso y les prometí que iba a volver por ellos un día. Me fui a vivir a Tabio, empecé a cultivar, aprendí a cultivar, cambié los zapatos altos, las medias veladas por unas botas pantaneras y cada vez que podía bajaba a un invernadero que estaba roto y allá iba solamente a llorar porque pues no me atrevía a hacerlo delante de nadie y porque estaba muy mal visto que una mujer dejara a sus hijos fuera la razón que fuera. Pero yo pues me quedé con mis hijos. Sí me daba miedo porque yo decía, ¿quién me va a mantener siendo que yo trabajaba para mantenerlo antes a él? Pero eso del machismo de que uno no se puede separar porque es casado por la iglesia. Entonces iba al invernadero y lloraba y me di cuenta que había una matica de tomate con un solo tomatico, chiquito, seco ya, pero no se quería morir y yo cada vez que bajaba lo encontraba ahí y empecé a identificarme con el bendito tomate y empecé a quitarle las raíces, la mala hierba, lo que estaba mal. La violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos, en tanto es un atentado contra la vida y el Estado tiene la responsabilidad de proteger la vida en todos los ámbitos, incluido el espacio de lo privado. Cuando empecé a pedir ayuda en comisarías de familia, en las iglesias, porque iba a la iglesia, siempre me decían que volviera al rol que había establecido Dios, donde la mujer es sumisa, donde la mujer se somete al hombre, donde la mujer es la persona que es absolutamente transparente con su marido y que hace todo lo que él ordena en la casa porque Dios lo puso ahí. Y tiene que tomar acciones concretas en la dirección de cambiar una cultura patrimonialista, una cultura machista, que ha primado durante miles de años y que es la que de alguna manera está detrás de toda esta violencia que no es nueva, por supuesto. Y desde las comisarías de familia lo único que encontraba era apoyo psicológico para mí. Me decían, es que el problema es usted, es que usted es la inconforme, usted es la que no se acomoda, es usted la que no entiende que él trabaja, que él estudia, es usted la que espera demasiado, adáptese. El Estado necesariamente tiene que asumir mayores niveles de responsabilidad. Tiene que hacerlo porque las sociedades no pueden tolerarlo en primer lugar, como dije antes, porque tiene un costo mayor para las sociedades no hacerlo, porque le cuesta más al propio Estado toda la secuela de esa victimización que es lo que costaría prevenirla. Frases de cajón. Es que estaba borracho, es que ella lo puso bravo. Es que la ama tanto que se enloqueció. Yo tuve la culpa, yo le di motivos. Es que estoy ahí por mis hijos y yo sé que él va a cambiar. Uno como hombre tiene derecho a corregir a las mujeres. Frases de cajón. A un hombre que les pega a las mujeres hay que cerrarle todas las puertas. Que se pueda combatir la violencia desde la prevención, desde la educación, que haya políticas públicas en educación para eso, que haya políticas públicas en la justicia.
más importante que ha vivido la humanidad en toda su historia. Y eso lo hemos hecho en los últimos menos de 200 años. Todo eso ha ido construyendo un mundo en el que definitivamente podríamos decir que este siglo XXI será el siglo de la mujer. De un momento a otro todo lo que no había podido hacer por estar como tan oprimida, es como cuando uno, yo creo que sotea una bomba y se riega todo. Entonces yo ya comencé a estudiar, a trabajar, a colaborarme en mis hijos. Eso me permitió volver a retomar mis sueños personales, entender que toda esa necesidad de expresar a través del arte era la única manera también de ayudarme a sanar mis heridas. Este proceso está destinado hacia el autocuidado, hacia la autonomía, hacia la protección. Y a través de dicho proceso, ellas empiezan a ver a su alrededor cosas que no le gustan, cosas que desea cambiar y buscan espacios que les permitan ser. La diputada Minelva Tavares Mirabal. No puedo de ninguna manera aceptar que se pretenda volver a épocas que la sociedad dominicana ha superado. Una lista que va desde la Convención de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana sobre los Derechos del Hombre, el Estatuto de Roma, la Convención sobre las Víctimas. Esa diversidad es una riqueza que nos enorgullece y que nos ayuda a servir mejor a quienes son nuestros mandantes. Yo tenía 4 años cuando mi madre fue asesinada en un crimen que conmovió la conciencia de la República Dominicana y después del mundo. Y 7 cuando fue asesinado mi padre, luchando por la democracia, por la constitucionalidad, frente a un golpe de Estado que pretendía retrotraer también, y en gran medida lo logró, el país hacia los remanentes de la dictadura. Una de las frases que a mí más me marcó y me aplastó por muchos años fue: deje de soñar que esa puerta ya está cerrada. A mí me gustó mucho bailar. Entonces cuando yo ya pude, pues yo iba a una fiesta y podía saber que mi esposo me ponía los ojos negros, pero si me gustaba una pareja yo podía bailar, así podía saber que me reventaban las narices, pero a mí me gustó siempre el baile. Yo siempre bailaba y todo eso. Yo me iba a buscar audiciones de música escondidas, decía que me demoraba más en el trabajo, decía que me habían sobrecargado de cosas para poder irme a cantar a algún sitio, incluso así fuera un karaoke, para poder medio acariciar mis sueños, para no dejarlos morir. Sí, yo sí quiero escribir un libro que se llama Mi vida después de los 40, porque quiero contar que las mujeres no somos solamente para criar hijos, solamente para cocinar y lavar. No, la mujer puede estudiar, escoger su carrera, decidir con quién vive, los hijos que quiera tener, todo eso aprendí yo que tiene que uno hacerlo. Claro, todo el mundo lo anima a uno y le dice: vaya, denuncie, que para eso hay leyes, no sea boba, denuncie y lo llegale a pagar. Y eso hice, claro, eso hice. Eso hice una vez que me pegó con la tranca de la puerta porque no hice lo que él quería. Fui y lo denuncié. Actualmente estoy trabajando en la construcción y en las presentaciones de la obra de teatro Otilia, que son todas las visiones que hemos recogido en el trabajo de ayudar a construir políticas públicas de equidad de género en Cundinamarca. ¡Otilia! ¡Otilia! ¡Aquí estoy! ¿Qué carajo se metió? ¡Otilia! ¡Aquí estoy! ¡Otilia! ¡Mira cómo está de sucia la casa! ¡Otilia! ¡Va a venir una visita! ¿Dónde carajos está? ¡Esta mujer me va a enloquecer! ¡Otilia! ¡Otilia! Qué pena con ustedes, es que él vive estresado porque lleva 6 años sin conseguir trabajo. Otilia es una manera de homenajear a todas las mujeres que he conocido, a las mujeres de mi familia. Es una manera de hacerlas visibles, de darles voz. Trabajo y puro amor, porque
Porque cuando nacieron los chinos, el Toño con una sola mano los podía cargar. Y si estaban cansones o llorones, con una sola mano les sobaba la barriguita y los chinitos se calmaban. La señora que estaba aquí, que le digo Hortensia, ella vino con unas amigas, como con 8 señoras, y fuimos donde un edil y montamos, me dijo, doña Blanca, ¿qué nos puede enseñar? Blanquita, le dije, pues danza. Y comenzamos con 8, después de esas 8 se volvieron 10, después de esas 10 se volvieron 20 y ahora son 32. La alcaldía me dijo, esta escuela va a ser la escuela piloto y la alcaldía me está apoyando. Entonces, así hasta el día de hoy. Descubrir que había la posibilidad de encontrar amor, el respeto entre personas y la ternura y el cariño, a mí de entradita me reconcilió con la vida. Cuando yo me di cuenta que podía encontrar a alguien que me tratara bien, que es una persona real, de carne y hueso, con defectos como yo, pero dispuesta a crecer conmigo, me di cuenta que esa es otra manera de entender a los hombres y que sean hombres. No haber nacido, no haber nacido. La gente sabe qué esperar de ti por tu historia, sabe qué esperar de ti por tu trayectoria, no solo por tu historia, por tu compromiso, por tu decisión de luchar por eso en lo que crees. Un hombre solo, una mujer así, tomados de uno en uno, son como el polvo, no son nada, no son nada. La vida es bella, tú verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, tú verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos.